Ahora lo que necesitamos es empaquetar todo lo que hicimos. Aquí yo le voy a decir que quite el modo solitario, y si selecciono toda mi arma, aparecen todas las piezas que yo corté. Ahora, hay dos formas de hacerlo: un empaquetado automático o un empaquetado que yo hago. ¿Qué es el empaquetado? Es cuando yo ubico todos estos elementos en esta área de este cuadrito que yo tengo acá. Puedo hacer varios paquetes, se llama el multi-US si lo quiero hacer, pero generalmente él se ubica en un paquete que tengo aquí. Por ejemplo, si mencionamos lo que es el empaquetamiento, quiere decir de que nosotros estamos empaquetándolo en un cuadro. Mire, todos estos elementos que se les hizo lo ve, generalmente están empaquetados en un área rectangular. Muy bien, este área rectangular es dado por números binarios para ya llevarlo y pintarlo. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4096. Entonces, esta área que tenemos aquí, una vez que coloquemos todo aquí en esta pequeña área, ya le digo en qué tamaño lo vamos a colocar y lo vamos a ubicar en Photoshop. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es que todos estos objetos se encuentran en un tamaño que son diferentes, porque en el momento de hacerla a su vez esto me queda con diferentes tamaños y hay que igualarlo al tamaño que es proporcional a todos los objetos. Para eso puedo seleccionar un objeto solamente. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí UV Chill. Voy a seleccionar esta parte que es el cargador. Miren que yo tengo seleccionado todo el arma para que me muestre todas las UVs. Y aquí hay una opción que se encuentra en la parte de arriba, que es para que obtenga el tamaño. Entonces este valor va a cambiar. Si le digo Git aquí, mire que este valor cambia. Entonces este lo voy a mover simplemente para acá y voy a seleccionar absolutamente todo con Shift sostenido, y le voy a decir de que este objeto, los demás objetos se igualen al tamaño que tengo acá y que sea todo proporcional. Simplemente le digo Sit y miremos que todo cambia de tamaño. O sea, ya toda el arma es proporcional para cuando nosotros vayamos a texturizar. Entonces, por ejemplo, las cosas que son pequeñas se ven pequeñas, las cosas que son grandes se ven grandes. Lo malo de esto es que de pronto me mueve los objetos, pero no importa, pues simplemente lo tenemos que reubicar nuevamente, ¿sí? Para poder ya empaquetar como nosotros necesitamos. Simplemente vengo acá y empiezo a reubicar los elementos. Sería bueno hacerlo muchísimo antes de empezar, claro que está. Claro que de hacer un empaquetamiento, esto lo debo hacer. ¿Listo? Entonces, miremos aquí, se encuentra lo que es la cacha en la parte de acá. Entonces este lo voy a ubicar aquí, lo voy a ubicar aquí, y así cada uno de los elementos los puedo trabajar. Ahora, habíamos dicho que todo esto hay que montarlo en este pequeño cuadro que tenemos acá. Ahora, hay un empaquetamiento que se hace automático. Lo malo de este empaquetamiento automático es que me va a coger cada uno de estos elementos y me los va a colocar como él quiere. Por ejemplo, voy a seleccionarlo todo. Recuerde que selecciona aquí, botón derecho del mouse sostenido como UV Chill. Entonces lo selecciono todo y le digo aquí, en la parte de abajo que se encuentra acá, le digo Arrange en Layout y le doy clic aquí donde dice Layout. Entonces simplemente le damos clic aquí y miremos lo que pasa. Él hace un empaquetamiento automático, ¿sí? Podemos dejarlo así, pero hay que tener en cuenta de que él me desorganiza todo, ¿sí? Él me lo ubica todo. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Mire que aquí aparecen las piezas todas desorganizadas y yo realmente no sé qué estoy texturizando acá. Entonces hay que tener en cuenta que yo puedo hacer un empaquetamiento que no sea automático. Bien, porque muchas de las piezas que yo tengo aquí, él me las ubica adentro, pero se confunde. Le voy a dar control Z. Muy bien. Entonces mire que acá lo tenemos todo proporcional, como lo habíamos dicho. ¿Sí? Entonces lo que necesito hacer es seleccionar absolutamente todo esto y simplemente cogemos nuestra herramienta de escala, lo cojo de este cuadrito de la mitad y lo debo colocar pequeño. No se preocupe porque mire que yo puedo acercar. Voy a ampliar un poco este para que lo miremos. ¿Sí? Cojo mi herramienta de mover y muevo estos elementos para acá y hago acercamiento. Muy bien.
Entonces aquí lo que tengo que hacer es empezar a ubicar los elementos de una forma estratégica, de modo que me queden unidos y que yo sepa qué objeto es qué objeto. Recuerde que esto es una mira, es algo muy pequeño, por lo tanto no puedo aumentarlo de tamaño, simplemente lo que hago es ubicarlo y sé que esta es la mira, ¿sí? Como lo hicimos ahorita. Entonces aquí lo que voy a empezar es como a empaquetar, a ubicar los elementos. Por ejemplo, estos dos los puedo colocar aquí, estos dos los puedo colocar aquí. Lo mejor que uno puede hacer aquí es colocar los elementos más grandes, ¿cierto? Bien, entonces voy a empezar por estos dos, donde los puedo ubicar aquí. Si yo veo que mi empaquetamiento no es el más correcto, porque yo necesito que quepa lo que más se pueda, aquí tiene que caber en este espacio, en este cuadro, lo que más se pueda. Bien, y al final, si me queda espacio, lo puedo seguir aumentando o disminuyendo. Entonces, mientras más junticos estén los elementos, mucho mejor, siempre y cuando no se traslapen aquí. O sea, tienen que estar aquí separados. Señores, señoritas, aquí les estoy diciendo que esto es lo que debe hacer uno profesionalmente en las empresas de animación, en las empresas de videojuegos, para cuando se hace el diseño 3D, cuando se va a texturizar todos los videojuegos que usted ve, todo lo que ve en cine y televisión, se hace de esta forma. Bien, puede ser tedioso para muchos, pero es un elemento que debo hacer para poder que todos mis texturas queden perfectas. Ok, tengo que abrir la malla. Esto es importante. Muy bien, aquí sigo haciendo esto. Mire que lo que vamos a hacer es simplemente ir trabajando y enseguida les muestro cómo queda. Aquí, por ejemplo, ya terminé de ubicar los elementos y me sobra espacio, en este caso. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente seleccionar todo, ubicarlo aquí en el centro, ¿sí? Y aumentarlo de tamaño para que me quede el espacio que necesito. Entonces mire que aquí, por ejemplo, este no sería lo más adecuado colocarlo acá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener más espacio acá. O sea, mientras más espacio abarque, mientras esto se vea abarcando el mayor espacio posible aquí, muchísimo mejor. Si me toca reubicar elementos para poder aumentarle más el espacio, lo puedo hacer, ¿cierto? Mientras más grande queda, mucho mejor. Esto se llama optimizar el espacio. Aquí quedó mucho mejor, por ejemplo, ¿sí? Puedo seguir optimizando espacio, pues habría que mirar a ver cómo puedo trasladar esto acá, pero ya quedaría así. Por ejemplo, si yo miro por acá, aquí tengo otro ejemplo de otra V, ¿sí? Se lo voy a mostrar acá. Este es otro ejemplo de otra V. A ver, yo lo pongo acá. Mire, por ejemplo, esta. Mira la diferencia entre este y este. Este es otro archivo que yo hice. Y mire que aquí se encuentra la optimización de acá diferente. Entonces hay que mirar las piezas, dónde están y cómo se pueden conformar. Muy bien, esto lleva un tiempo hacerlo, pero es necesario. Es necesario hacerlo. ¿Listo, niños? Entonces, aquí lo que vamos a hacer de ahora en adelante es hacer la textura en Photoshop. Entonces, esto lo guardamos. ¿Cómo lo guardamos? Al final le damos clic a esta pequeña camarita que ustedes ven acá. Le damos clic a esta cámara y aquí me dice en qué tamaño lo puedo trabajar. Mire que estamos hablando de números binarios, o sea, lo puedo trabajar generalmente para videojuegos en 256, en 512, en 1024 o 248 o 4096 y se guardaría como PNG para que me llegue como fondo transparente. Importante esto, ¿sí? Ya le decimos dónde lo guardamos y simplemente le digo que aplicar y cerrar. Importante, en el momento en que aplique y cierre es importante que usted tenga seleccionado todo esto, o sea, debo seleccionarlo para que al momento de darle clic acá lo pueda guardar. Al momento le digo dónde lo puedo guardar y le digo aplicar y cerrar. Y enseguida miramos cómo vamos a hacerlo la textura en Photoshop. Eso es todo. Muchísimas gracias.